Vaya escándalo el que se ha armado con la cartita de Félix Bolaños a los Reyes Magos. En un país donde pedir carbón debería ser obligatorio para más de un político, nuestro querido ministro se ha lanzado a pedir una sociedad libre de bulos y mentiras, diálogo entre los que piensan distinto y que España siga avanzando. Nada más y nada menos. Uno se pregunta si estaba escribiendo su carta a los Reyes Magos o redactando un discurso para un capítulo perdido de Barrio Sésamo. Porque, claro, pedir todo eso desde su posición no es solo irónico. Es, como diría aquel, de traca. Y es que la cosa tiene gracia. En pleno enero, con media España recuperándose de los excesos navideños y el frío que cala hasta los huesos, Bolaños decide recordarnos que la política, en este país, sigue siendo un carnaval sin fin. Porque mientras millones de familias se enfrentan a problemas reales como la subida de precios, la precariedad laboral o la incertidumbre económica, Bolaños se dedica a lanzar deseos al aire como si tuviera acceso directo al WhatsApp de Melchor. Pero aquí no hay magia ni camellos. Lo que hay es una buena dosis de cinismo político, envuelto en papel de regalo y con un lazo que dice: no miréis nuestras meteduras de pata, fijaos en lo bonitos que son nuestros deseos. El primer punto de su lista de deseos: una sociedad libre de bulos y mentiras. Y claro, el PP no ha perdido ni un segundo en devolverle el zasca. Esther Muñoz, con fina ironía, le ha recordado que pedir eso es como pedir la disolución del PSOE, porque si hay un partido que se ha especializado en retorcer la verdad hasta que grite, es precisamente el suyo. ¿Hace falta recordar la famosa luz al final del túnel que prometieron durante la pandemia, cuando las cifras de muertos seguían subiendo como la espuma? ¿O aquel escudo social que iba a protegernos a todos, pero que terminó dejando a miles de autónomos y pequeños empresarios en la cuneta? Pedir una sociedad libre de bulos cuando formas parte de un gobierno que no duda en manipular los datos económicos para vender humo es, como mínimo, un ejercicio de desvergüenza. Pero no nos quedemos ahí, que la lista sigue. Bolaños también ha pedido diálogo y respeto entre los que piensan distinto. Tócate las narices. El mismo gobierno que ha utilizado su mayoría parlamentaria para imponer leyes polémicas sin escuchar a nadie, ahora resulta que aboga por el diálogo. ¿Qué clase de diálogo es ese donde solo se escucha una voz? Porque, seamos sinceros, lo del respeto se queda en papel mojado cuando llevas meses llamando fachas, retrógrados y machistas a todo el que no comulga con tus ideas. ¿Y qué hay del respeto a las víctimas de la ley del solo sí es sí? Esa ley que fue aprobada a toda prisa, ignorando las advertencias de expertos, y que ahora ha llevado a la reducción de penas de decenas de delincuentes sexuales. ¿Dónde estaba el diálogo entonces? Ah, claro, estaba escondido debajo de la alfombra del progresismo de salón. El broche de oro de esta carta, por supuesto, es el deseo de que España siga avanzando. Aquí es donde uno ya no sabe si reír o llorar. ¿Avanzar hacia dónde? Porque si miramos los datos, parece que estamos avanzando hacia el abismo. Con una deuda pública que supera el 120% del PIB, un mercado laboral que sigue precarizado y una inflación que no da tregua. El avance al que se refiere Bolaños debe ser el mismo que lleva a Willy Coyote a correr por el aire antes de caer en picado. Pero, eso sí, todo con mucha dignidad y frases grandilocuentes para el Twitter oficial. Lo más indignante de todo esto no es la carta en sí, que al final no deja de ser un gesto simbólico. Lo verdaderamente preocupante es lo que revela sobre la mentalidad de quienes nos gobiernan. Porque, mientras Bolaños juega a ser el portavoz de los deseos navideños, el resto del país sigue esperando soluciones reales a problemas reales. ¿Qué pasa con los jóvenes que no pueden independizarse porque los alquileres están por las nubes? ¿Qué pasa con las familias que tienen que elegir entre pagar la calefacción o llenar la nevera? ¿Qué pasa con los autónomos y pequeños empresarios que han visto cómo la burocracia y los impuestos les asfixian cada vez más? De todo eso, ni una palabra en la carta a los Reyes Magos. Porque es más fácil pedir cosas bonitas y políticamente correctas que enfrentarse a la dura realidad. Y hablando de realidades, ¿cómo podemos tomarnos en serio a un gobierno que se queja de los bulos cuando ellos mismos han sido los maestros de la propaganda? Desde la manipulación de cifras hasta el uso de los medios públicos para vender sus logros, este ejecutivo ha demostrado que la verdad es un concepto muy flexible cuando hay una narrativa que mantener. Pero claro, cuando la oposición les devuelve el golpe con memes y comentarios sarcásticos, entonces se rasgan las vestiduras y claman al cielo por una sociedad más respetuosa. La doble vara de medir, una vez más, en todo su esplendor. Pero no todo es negativo, al menos desde el punto de vista del humor. Porque si algo nos ha enseñado este episodio es que la política española sigue siendo una fuente inagotable de entretenimiento. Desde los memes que comparan a Bolaños con un niño que pide un Ferrari a los Reyes Magos,
hasta las respuestas ingeniosas de la oposición, este tipo de situaciones nos recuerdan que, en el fondo, somos un país que sabe reírse incluso de sus propios dramas. Y quizá esa sea la verdadera lección de todo esto, que no podemos tomarnos demasiado en serio a quienes, claramente, no se toman en serio ni a sí mismos. En resumen, la carta de Félix Bolaños no es más que otro capítulo en el gran teatro de la política española. Un gesto vacío, cargado de hipocresía y diseñado únicamente para generar titulares. Pero, como siempre, la realidad es mucho más compleja que los deseos escritos en una hoja de papel. Porque al final del día, lo que los ciudadanos necesitamos no son cartas a los Reyes Magos, sino líderes que estén dispuestos a arremangarse y trabajar para solucionar los problemas reales. Y eso, lamentablemente, es algo que ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar pueden traernos. ¿Y tú, qué opinas de esta carta? ¿Crees que es un simple gesto de buena voluntad o un ejercicio de cinismo político? Déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte este vídeo si estás harto de la hipocresía y suscríbete para más contenido donde desmontamos las incoherencias del poder con humor y sentido crítico. Porque mientras ellos piden deseos, nosotros seguiremos aquí, exigiendo responsabilidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Y así llegamos al desenlace de esta tragicomedia política protagonizada por Félix Bolaños y su carta a los Reyes Magos. Una carta que, lejos de inspirar a la sociedad, ha terminado retratando las profundas contradicciones de un gobierno que predica lo que no practica. Porque, seamos sinceros, pedir una sociedad libre de bulos y mentiras desde un ejecutivo que no ha dudado en retorcer la verdad siempre que le ha convenido es, como poco, un ejercicio de cinismo. Pero claro, esto es España, un país donde las palabras se las lleva el viento, pero los memes se quedan para siempre. Y lo de Bolaños, amigos, ha dado para memes de sobra. Desde el rey mago que deja el carbón en Ferraz hasta los vídeos que comparan este deseo de paz con las promesas de campañas políticas vacías, la carta de Bolaños es ya historia del humor político. Pero aquí está lo grave: mientras la clase política sigue entretenida lanzándose dardos en redes sociales, el ciudadano de a pie sigue cargando con la factura. Porque mientras Bolaños sueña con eliminar bulos, las familias siguen enfrentándose a una realidad mucho más cruda: precios por las nubes, sueldos que no alcanzan y una economía que, si seguimos así, acabará pidiendo un rescate a los Reyes Magos. ¿Y quién habla de eso? Nadie. Porque es más cómodo distraer al pueblo con gestos simbólicos que con soluciones reales. Este es el juego de la política moderna: generar ruido para que nadie se dé cuenta de que las cosas importantes siguen sin resolverse. Y aquí es donde tú, que estás viendo este vídeo, entras en juego. Porque, al final del día, el cambio no lo van a traer ni los Reyes Magos ni los discursos vacíos de políticos que viven en una burbuja. El cambio lo hacemos nosotros, cuestionando, exigiendo y, sobre todo, votando con conciencia. ¿Estamos realmente dispuestos a seguir comprando estas estrategias de distracción? ¿O vamos a empezar a pedir cuentas a quienes tienen en sus manos la responsabilidad de mejorar este país? Porque si algo nos queda claro después de este episodio es que la política no se cambia con deseos, sino con acciones concretas y valientes. Pero no nos quedemos aquí. Si esta carta de Bolaños te parece un ejemplo más de la desconexión de nuestra clase política con la realidad, haz algo al respecto. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares y conocidos. Hagamos que esta conversación llegue a todos los rincones. Porque mientras ellos intentan tapar sus errores con gestos simbólicos, nosotros podemos destapar la verdad y exigir el cambio que España necesita. Dale al botón de me gusta si estás tan harto como nosotros de estas tácticas vacías, y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros análisis. Aquí no solo desenmascaramos la hipocresía política, sino que también buscamos soluciones reales y te damos las herramientas para entender lo que realmente está en juego. Porque, seamos claros, no podemos seguir dependiendo de los Reyes Magos para solucionar nuestros problemas. Lo que necesitamos no son cartas llenas de buenos deseos, sino un liderazgo que esté dispuesto a tomar decisiones difíciles, aunque no sean populares. Un liderazgo que escuche a la gente, que actúe con transparencia y que deje de jugar al eterno juego del y tú más. Pero, para llegar a eso, primero tenemos que dejar de caer en estas trampas mediáticas y empezar a exigir más de quienes nos gobiernan.